¿Sabías que existen evangelios que no llegaron a formar parte de la Biblia que conoces hoy? Manuscritos antiguos, ocultos durante siglos, que revelan historias y enseñanzas sorprendentes sobre Jesús y sus discípulos. Quédate con nosotros en Viaje Bíblico y descubre los evangelios perdidos que necesitas conocer. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo, desenterrando textos que han sido ignorados y olvidados por la mayoría. Estos evangelios perdidos ofrecen una visión diferente y, a veces, más profunda de los primeros años del cristianismo y las enseñanzas de Jesús. Acompáñanos mientras exploramos estos textos misteriosos y analizamos su impacto en nuestra comprensión de la fe cristiana. Al final del video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Para entender por qué estos evangelios no forman parte del Nuevo Testamento, primero debemos sumergirnos en la historia. Durante los primeros siglos del cristianismo existían numerosos textos que contaban las historias y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no todos fueron aceptados por la iglesia primitiva. Los primeros cristianos eran una comunidad diversa, con diferentes grupos y sectas que tenían sus propias interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Había debates y desacuerdos sobre cuáles textos eran auténticos y cuáles no. Algunos textos eran considerados heréticos por ciertos grupos, mientras que otros eran altamente valorados. A medida que el cristianismo se expandía y se institucionalizaba, surgió la necesidad de unificar las creencias y prácticas. Los líderes de la Iglesia, en diversos concilios, determinaron cuáles textos serían considerados canónicos y cuáles no. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 d.C., fue uno de los eventos más importantes en este proceso. Durante este concilio se debatieron y se tomaron decisiones sobre muchos aspectos de la doctrina cristiana, incluyendo qué textos formarían parte del Nuevo Testamento. Los evangelios que fueron excluidos a menudo contenían enseñanzas o narrativas que diferían significativamente de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos perdidos ofrecen una visión más amplia y a veces más controvertida de las enseñanzas de Jesús y de la vida de los primeros cristianos. Hoy exploraremos algunos de esos evangelios que quedaron fuera y descubriremos qué nos pueden enseñar sobre la fe y la historia. Cada uno de estos textos tiene su propia historia y contexto, y nos invita a reflexionar sobre la diversidad de pensamiento en los primeros días del cristianismo. Empecemos con uno de los más enigmáticos, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás es uno de los textos más fascinantes entre los evangelios perdidos. A diferencia de los evangelios canónicos, este no narra la vida de Jesús, sino que recopila 114 dichos atribuidos a él. Se cree que este evangelio fue escrito en la primera mitad del siglo II y fue descubierto en 1945 cerca de Nag Hammadi, en Egipto, junto con otros textos gnósticos. Este evangelio es único porque se centra exclusivamente en los dichos de Jesús, sin incluir narrativas sobre sus milagros, crucifixión o resurrección. Algunos de los dichos en el Evangelio de Tomás son similares a los que encontramos en los evangelios canónicos, mientras que otros son profundamente místicos y diferentes. Por ejemplo, uno de los dichos más conocidos de este evangelio es: «El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, no en edificios de piedra y madera». El Evangelio de Tomás ha sido objeto de mucho debate entre los estudiosos. Algunos creen que contiene enseñanzas auténticas de Jesús que fueron transmitidas oralmente antes de ser escritas. Otros argumentan que refleja una interpretación gnóstica de las enseñanzas de Jesús,
enfatizando el conocimiento espiritual y la introspección personal. La gnosis, o conocimiento espiritual, era una corriente importante en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos creían que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento profundo y personal de lo divino. Esta perspectiva se refleja claramente en el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: «Cuando conozcas a ti mismo, entonces serás conocido y sabrás que eres el Hijo del Padre viviente». Este Evangelio nos desafía a pensar más allá de las narrativas tradicionales y a considerar la posibilidad de que Jesús enseñó un camino más místico y personal hacia Dios. ¿Qué nos dice esto sobre las enseñanzas de Jesús y la diversidad del pensamiento cristiano temprano? El Evangelio de Tomás nos invita a explorar nuestra fe de manera más profunda y a buscar el conocimiento espiritual que nos conecta con lo divino. El Evangelio de María Magdalena ofrece una perspectiva única, presentando a María como una discípula privilegiada con enseñanzas secretas de Jesús. Este Evangelio fue descubierto en el siglo XIX, pero fragmentos del texto se encontraron en papiros que datan del siglo Dun. Aunque está incompleto, lo que queda de este Evangelio ofrece una visión poderosa del papel de María Magdalena en la comunidad cristiana primitiva. María Magdalena es una figura controvertida y a menudo malinterpretada en la historia cristiana. En los evangelios canónicos se la presenta como una seguidora devota de Jesús, pero su papel a menudo se minimiza. Sin embargo, en el Evangelio de María, ella es presentada como una líder espiritual con un conocimiento especial que Jesús le confió. El texto comienza después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos están desconsolados y confundidos. María se presenta como una figura de consuelo y sabiduría, compartiendo las enseñanzas secretas que Jesús le había revelado. Estas enseñanzas incluyen temas de gran profundidad espiritual, como la naturaleza del alma y el camino hacia la salvación. Uno de los pasajes más destacados del Evangelio de María es cuando Pedro cuestiona su autoridad y legitimidad. María responde con humildad y fortaleza, recordándoles a los discípulos que Jesús la eligió para recibir estas enseñanzas especiales. Este conflicto resalta las tensiones en la comunidad cristiana primitiva sobre el papel de las mujeres y la autoridad espiritual. El Evangelio de María Magdalena sugiere un rol mucho más importante para las mujeres en los primeros días del cristianismo, algo que fue suprimido en la tradición posterior. Nos muestra una comunidad donde las mujeres podían ser líderes y maestras espirituales, desafiando las normas sociales y religiosas de la época. Este Evangelio también enfatiza la importancia del conocimiento interno y la meditación en el camino espiritual. Jesús le dice a María: «Donde está la mente, allí está el tesoro». Esta enseñanza resuena con la perspectiva gnóstica de que la verdadera comprensión de lo divino viene de la introspección y el conocimiento interno. El Evangelio de María Magdalena nos invita a reconsiderar el papel de las mujeres en la historia cristiana y a reconocer la riqueza de las tradiciones espirituales que fueron suprimidas. Nos desafía a buscar una comprensión más profunda de nuestra fe y a valorar las contribuciones de todos los miembros de la comunidad cristiana. Quizás uno de los textos más controversiales es el Evangelio de Judas. Este evangelio fue descubierto en la década de 1970, pero no fue publicado hasta 2006. Presenta a Judas Iscariote no como el traidor definitivo, sino como el discípulo que cumplió con el deseo de Jesús. El Evangelio de Judas ofrece una narrativa radicalmente diferente de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. En lugar de ser el villano de la historia, Judas es retratado como el discípulo más cercano a Jesús, quien le confió una misión especial. Según este Evangelio, Jesús le pidió a Judas que lo entregara a las autoridades,
sabiendo que su muerte era necesaria para cumplir su propósito divino. Este evangelio cambia drásticamente nuestra comprensión de los eventos de la pasión y ofrece una nueva perspectiva sobre el rol de Judas en la historia de la salvación. Nos presenta a un Judas que actúa por amor y obediencia a Jesús, en lugar de por traición y codicia. El evangelio de Judas también refleja las enseñanzas gnósticas, con una visión del mundo material como corrupto y la salvación como un escape hacia el reino espiritual. Jesús le dice a Judas: «Tú sacrificarás al hombre que me reviste», indicando que su traición es parte de un plan divino para liberar su espíritu del cuerpo físico. Este texto ha sido objeto de mucha controversia y debate. Algunos estudiosos lo ven como una obra herética que intenta rehabilitar la imagen de Judas, mientras que otros lo consideran una interpretación válida de las enseñanzas de Jesús. Independientemente de la perspectiva, el Evangelio de Judas nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones de los personajes bíblicos y su papel en la historia de la salvación. Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fe y la redención. Nos muestra que las narrativas tradicionales pueden ser cuestionadas y reinterpretadas, y que hay muchas facetas de la historia cristiana que aún no hemos explorado completamente. El Evangelio de los Ebionitas es otro texto intrigante que no fue incluido en el Nuevo Testamento. Los Ebionitas eran un grupo de cristianos judíos que existieron en los primeros siglos de la era cristiana. Este evangelio, conocido solo a través de citas de los primeros padres de la Iglesia, ofrece una perspectiva única que combina elementos del judaísmo y el cristianismo. Los ebionitas sostenían que Jesús era el Mesías, pero no aceptaban la doctrina de la divinidad de Cristo como fue desarrollada posteriormente en el cristianismo ortodoxo. Según su evangelio, Jesús fue un profeta humano, adoptado por Dios debido a su justicia y piedad. Este enfoque subraya la humanidad de Jesús y su rol como maestro de la ley. El Evangelio de los Ebionitas también incluye relatos sobre la vida y enseñanzas de Jesús que difieren de los evangelios canónicos. Por ejemplo, este evangelio enfatiza la importancia de seguir la ley de Moisés y rechaza ciertos elementos del ritual del templo. También se menciona que Jesús mismo fue circuncidado y cumplía con las leyes dietéticas judías. Este evangelio refleja la tensión entre las raíces judías del cristianismo y su evolución hacia una religión separada. Nos muestra cómo algunos grupos cristianos primitivos intentaron mantener una conexión cercana con el judaísmo mientras desarrollaban sus propias creencias y prácticas distintivas. El Evangelio de los Ebionitas nos invita a considerar la diversidad de las primeras comunidades cristianas y cómo diferentes grupos entendieron y practicaron las enseñanzas de Jesús. Nos recuerda que la historia del cristianismo es rica y multifacética, con muchas voces y perspectivas que contribuyeron a su desarrollo. El Evangelio de los Nazarenos es otro texto fascinante que proporciona una visión diferente de las enseñanzas de Jesús. Similar al Evangelio de los Ebionitas, este Evangelio es conocido principalmente a través de fragmentos y citas de los primeros padres de la Iglesia. Los nazarenos eran otro grupo de cristianos judíos que mantenían una fuerte conexión con sus raíces hebreas. Su evangelio es una versión aramea del Evangelio de Mateo, pero con algunas diferencias significativas. Incluye relatos adicionales y variaciones en las enseñanzas de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos. Una de las características más interesantes del Evangelio de los Nazarenos es su enfoque en la enseñanza ética de Jesús. Este evangelio pone un gran énfasis en el amor al prójimo, el perdón y la importancia de la caridad.
También incluye relatos sobre la resurrección que difieren en algunos detalles de los evangelios canónicos. Este evangelio también refleja la perspectiva de una comunidad que intentaba navegar su identidad como judíos y seguidores de Jesús. Nos muestra cómo estos primeros cristianos judíos entendieron las enseñanzas de Jesús dentro del contexto de su fe y prácticas tradicionales. El Evangelio de los Nazarenos nos invita a explorar cómo diferentes comunidades cristianas interpretaron y vivieron las enseñanzas de Jesús. Nos ofrece una ventana a la diversidad del cristianismo primitivo y nos recuerda que la fe cristiana se desarrolló a través de un rico tapiz de creencias y prácticas. Estos evangelios perdidos nos invitan a reflexionar sobre la riqueza y la diversidad del cristianismo temprano. Nos muestran que la historia de la fe es mucho más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. Al estudiar estos textos, podemos obtener una comprensión más profunda de las enseñanzas de Jesús y de la vida de los primeros cristianos. Cada uno de estos evangelios ofrece una perspectiva única y valiosa que puede enriquecer nuestra fe y nuestra comprensión de la historia cristiana. Nos desafían a pensar críticamente y a explorar más allá de las narrativas tradicionales. Si te ha gustado este viaje por los evangelios perdidos, no olvides darle like, suscribirte a Viaje Bíblico y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos en los comentarios cuál de estos evangelios te ha sorprendido más. Hasta la próxima.